Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Pido que me acompañen en oración. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estos momentos de refrigerio, Señor, de gozo, de tranquilidad, de paz, Señor. Aquí estando bajo tus alas, orando, Señor, hablando contigo de todas nuestras cosas, de las peticiones y clamándote a ti, Señor, al Rey del Reyes, Señor, que merece toda la gloria y toda la honra. Gracias por estos momentos entre semanas, oh Padre, que nos permiten descansar siempre en ti y exponerte, Señor, las peticiones de esta iglesia. Ahora te pido, Señor, de que a través de tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, este estudio de la confesión de fe, que nos enseñes, oh Padre Santo, a ser cada día más santos, más parecidos a Cristo y a mortificar ese pecado que está dentro de nosotros. Fortalece, Señor, a esta iglesia en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, familia, hoy vamos a finalizar. Un segundo. Hoy vamos a finalizar el capítulo 13 de nuestra confesión de fe, que es de la santidad. Este capítulo se encuentra en el marco de las bendiciones del pacto, los actos de Dios, los actos que el Señor hace hacia su pueblo y hacia los creyentes. A partir del capítulo siguiente, el capítulo 14, vamos a estar viendo, por así decirlo, los actos que realiza el hombre, que también son gracias que el Señor prevé al hombre. Y creo que es necesario, como hoy vamos a finalizar, que recordemos, que hagamos más o menos como un recorderis acerca de lo que hemos visto en este capítulo. Y en el párrafo 1, que estuvimos viendo la introducción al capítulo, la introducción que prácticamente nos estaba exponiendo nuestro hermano Cristian acerca de qué es la santificación o qué es la santidad. Y me gustaría escucharles para ver si les quedó algo con respecto a esto. Si ustedes le preguntan qué es la santificación o qué es la santidad, ¿qué dirían? ¿Alguien tiene para decir algo al respecto? ¿Sí? Jonathan va a decir algo al respecto. Bueno, la santificación es un proceso donde uno hace morir continuamente la carne a Okay. través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Okay. ¿Alguien más tiene algo para decir? Eli. Bueno, yo pienso que de acuerdo a lo que hemos aprendido, la santificación es como ese proceso que viene como juntico cuando Dios nos regenera, como un resultado. Y también aprendimos que cuando nos enseñaste que Dios nos da una santificación posicional y una progresiva. Ajá. Entonces como algo que va poco a poco, pero que se supone que debe ir como creciendo. Ok, gracias mi hermanita por el aporte. Sí, básicamente lo que vimos en el párrafo 1 era eso lo que acaban de ustedes de decir, de que la santidad o la santificación siempre es ese proceso, una gracia de Dios, es un regalo de Dios para nosotros, para el creyente, donde siempre el llamado es a apartarnos, o donde Dios nos aparta, nos elige para sí, nos santifica, nos limpia, nos hace más como Cristo. Incluso estuvimos diciendo aquí que la santidad o la santificación nosotros la miramos en cuántas partes, como lo dijo el Eli, en dos partes. ¿Se acuerdan de esas dos partes? La primera es la santidad inicial. ¿Qué quiere decir la santidad inicial? ¿Quién recuerda sobre la santidad inicial? ¿Nadie? Exacto, que Dios nos declara santo, la hermana lo acababa de decir ahora. Y que también la segunda parte, ¿cuál es? La santidad que progresiva, que es este proceso en el cual vamos mortificando el pecado y las virtudes
que Dios va colocando a través de su Santo Espíritu en nosotros van creciendo. Y esta santidad progresiva también se divide en dos partes, como lo vimos en el párrafo 2, que es la parte negativa de la santidad progresiva. ¿Cuál es la parte negativa de la santidad progresiva? La mortificación del pecado, la lucha que tiene el creyente con el pecado a día, y que debemos de estar siempre preparados porque estamos en una guerra en contra del pecado. Debemos de estar con la armadura y con las espadas ahí firmes, fuertes, o como decía John Owen, una frase que me gusta mucho que dice, ninguno avanza en santidad sino sobre el cuerpo muerto de sus propios pecados. O tú matas el pecado o el pecado te matará a ti. Esa es una lucha constante. Y en el día de hoy vamos a ver el párrafo 3, el cual nos habla acerca de la parte positiva de la santidad progresiva. ¿Cuál es la parte positiva de la santidad progresiva? El crecimiento de las virtudes. O sea, no simplemente hay una lucha, sino que también hay un lado positivo, y es que a través de esa lucha van creciendo unas virtudes que el Espíritu de Dios va cada vez más incrementando en nosotros. Así que el título de este párrafo lo pueden llamar también el progreso de la santificación o el crecimiento de la virtud. Así que pasemos a leer este párrafo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el párrafo número 3 del capítulo 13 de la santidad. Un párrafo sencillo, fácil de comprender. Dice el párrafo, leo para ustedes: en dicha guerra, ¿cuál guerra? La que vimos en el párrafo 2, la guerra espiritual. Aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada, ¿qué hace? Triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos, ¿qué hacen? Crecen en la gracia, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. En resumen, lo que este párrafo nos quiere decir es que a pesar de que tenemos una lucha constante, porque todo creyente tiene una lucha. Si usted es creyente, usted tiene una lucha con el pecado. Si usted no lucha con el pecado, lo más probable es que no sea creyente. De todos los regenerados tenemos esta lucha. Y esta lucha nos va a ayudar también en el crecimiento progresivo de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ese conflicto, en esa mortificación del pecado, también hay virtudes que vamos a ir desarrollando cada día más. Y esta es una evidencia, esta lucha es una evidencia del creyente y es una evidencia también de que estamos creciendo en las virtudes que el Santo Espíritu de Dios nos ha dado. Como por ejemplo, si una persona se convierte pongamos más o menos hace 4 años, se convierte a día de hoy, ¿qué es lo normal que sucede con esta persona? Debe de crecer espiritualmente. Debe de crecer espiritualmente. Es lo más normal que pase en una persona. Si no pasa, estamos graves o está grave la cuestión. Un cristiano por naturaleza va a crecer. Un verdadero hijo de Dios progresa en la gracia, avanza cada día en santidad, y esa es una de las verdades o el reflejo de la verdad de que esta persona recibió la santidad inicial, que esta persona ha crecido y ha crecido. En algunos será bastante, en algunos será poquito, pero de que tiene que mostrar un crecimiento, evidenciar un crecimiento, tiene que haber un crecimiento, porque el Santo Espíritu de Dios inició una obra en esta persona. Así que veamos algunos textos que reflejan el crecimiento
de las obras o de las virtudes del Santo Espíritu de Dios en el creyente. Y hay una razón natural por la cual las personas deben de crecer. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Está bien, estamos en una lucha, ¿cierto? Pero es una lucha donde tenemos la ventaja, donde podemos ganar. El creyente regenerado ha sido capacitado para decirle al pecado hasta aquí. Hasta aquí. No es que siempre el pecado lo tenga abajo, no es una lucha donde vamos a estar perdiendo siempre, sino que es una lucha donde podemos y debemos de ganar. Otro texto, Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Nuestra fe. Así que es una lucha, pero es una lucha que vamos a ganar. Es una lucha que y si lo miramos desde la santificación inicial, es una lucha que ya ganamos. Que ya ganamos. Segunda de Corintios 13:18 dice, por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados como de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, debemos de entender algo aquí muy puntual, y es que la Biblia siempre nos va a demandar a que seamos santos, a que busquemos la santidad, pero lo que no podemos perder es el enfoque que hay de fondo. La idea que hay de fondo es que incluso esa santidad progresiva es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. El Señor nos capacita y en esa capacidad que el Señor nos da es cuando nosotros podemos dar el paso. O sea, nosotros damos el paso porque el Espíritu nos empuja, como por así decirlo. Por así decirlo. Pero no podemos de perder esto, porque podemos llegar a caer de que, bueno, listo, si yo me aparto del pecado, bueno, lo puedo hacer porque yo soy inteligente, porque yo en mis propias fuerzas me puedo apartar del pecado, porque yo soy mejor cristiano que otro. No, eso también es una obra de Dios. La santificación progresiva hace parte también de una gracia de Dios que nos da a todos los creyentes. ¿Por qué? ¿Quién es el que se va a llegar toda la gloria al final? Dios. Dios, a Él sea toda la gloria. Y ahí que el párrafo dice que la parte regenerada triunfa ¿cómo? A través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Es por la obra del Espíritu Santo. Y a esto se refiere también Pablo cuando le dice a los filipenses que él está persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aunque, como les comentaba anteriormente, aunque el Señor nos manda siempre a buscar la santidad y es nuestra responsabilidad también, al fin debemos de entender de que somos santos porque Él nos santificó. Es una obra del Señor. Así que podemos concluir que el crecimiento en virtud o santidad progresiva, ¿qué viene siendo? ¿Qué vendría siendo? Puede ser quitar los residuos del pecado remanente que hay en nosotros. ¿Qué otra definición se les ocurre a ustedes? Quisiera escucharles. Están en esa lucha todos los días. ¿Qué se les ocurre? Hacer morir al viejo hombre, reflejar la imagen de Cristo cada día más en nosotros. Porque, ojo, recuerden, no es simplemente mortificar el pecado y ya, porque si solamente fuera esa parte, entonces viviéramos en un moralismo. Listo, yo soy mejor que tú porque mira, yo no fumo, yo no tomo, yo no ta. Y es más, me voy a vivir por allá en un monte solo, como hacen
los ascetas. Recuerden que hay otra parte, y es que debe de haber un reflejo de esas virtudes que el Señor está obrando en nosotros. Debemos de ser cada vez más amorosos, debemos de ser cada vez más virtuosos, tener más dominio propio. Eso también debe ir reflejándose, porque si no vamos a ser simplemente unos moralistas. O sea que las personas que tenemos a nuestro alrededor deben de estar viendo cada día más a Cristo en nosotros en cualquier circunstancia, lugar o donde usted quiera. Eso también hace parte del crecimiento espiritual. Ahora bien, ¿cómo creen ustedes que se evidencia ese crecimiento del creyente? ¿Cómo? ¿Mostrando qué cosa? Los frutos, dice Jonathan con miedo. Los frutos. Desarrollando los frutos del Espíritu. En algunos será más lento, en otros será más rápido. Pero de que crece, crece. Diga, hermanita, ¿te va a decir algo? El micrófono, por favor, Oscar. Una pregunta. Adelante. ¿El carácter de Jesucristo es el mismo fruto del Espíritu Santo? No lo escucho bien. El carácter de Jesucristo de los frutos del Espíritu. Claro que sí, mi hermanito. Así es. Y para allá vamos. Para allá mismo íbamos ahora. Entonces, todo creyente debe de reflejar los frutos que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5. ¿Cuáles son esos frutos? Todos los conocemos, ¿cierto? Amor, o sea, la persona debe ser cada día más amorosa, más amar a su Señor y también, por ende, amar al prójimo. Debe ser más bondadosa, está siempre dispuesto para colaborarle a los demás. Debe tener el dominio propio para disponer hasta aquí esta cosa, hasta aquí esto. Paz, tranquilidad, paciencia, amabilidad, gozo. Todas estas virtudes deben de ir reflejándose cada día más en nosotros. Y más en nosotros que nos hacemos llamar reformados, porque estamos cada día más expuestos a la verdad. Así que en cierto sentido, entre más te expones a la verdad, debe de haber también un acto recíproco contra esto, en cuanto a esto. ¿Y cuál es la mayor evidencia del crecimiento en virtud? O sea, ¿cuál es la base de ese crecimiento? ¿Cuál es esa mayor virtud sobre la cual, digamos así, reposan todas estas virtudes antes mencionadas? ¿Cómo lo dice Pablo en Corintios 13? ¿Cuál es la mayor de las virtudes? El amor. El amor, mis hermanos. Es el amor. Y muchas veces pensamos que la mayor virtud o que un hombre virtuoso, súper santo, es aquel que habla suavecito, que está sobrio, que tiene un rostro humilde, que es pacífico. Y es como si nos creáramos una especie de un prototipo de santidad nosotros mismos. Pero no. Un hombre que es santo es aquel que vive a la luz de la mayor evidencia o del mayor fruto que vemos en las Escrituras, como lo dice 1 Corintios 13. Un hombre santo es aquel que es sobrio, benigno, sin envidia, sin jactancia, sin envanecimiento, sin hacer nada indebido, sin irritarse ni guardar rencor, que no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, que todo lo sufre, que cree, que espera, que soporta. Esto es un hombre verdaderamente santo. Y como decía la hermana, este es el reflejo del carácter de Cristo. Y aquí es donde todos debemos de apuntar, porque si no vamos a terminar en un simple moralismo. Y ya saben que también muchas personas usan este tipo de cosas para, ¿cómo explicarles? Para decir que ellos pueden adquirir una santidad perfecta a través de estos medios. Le hemos escuchado a muchos creyentes, de pronto cuando íbamos a las otras iglesias,
que siempre se manejaba como ese tipo de santidad perfecta. Incluso en muchos casos, hermanos, que decían que ellos no pecaban. Ellos no pecaban. Y les pregunto, ¿será que un cristiano en esta vida puede adquirir la santidad perfecta? No, ¿cierto? La respuesta es no. Para mediados del siglo XVIII surgió esta doctrina a través de los wesleyanos, o más bien de John Wesley. Ellos inventaron esta idea o esta doctrina de la perfecta santificación, también conocida como el perfeccionismo, de que todos los cristianos deberían de estar siempre en santidad. Y esta fue una idea que también fue tomada por los hermanos pentecostales del siglo XIX en su pleno crecimiento, y de ahí que vemos unas corrientes legalistas dentro del pentecostalismo y todo este tema que encontramos de que la falda, que la corbata, que el sobreénfasis del ayuno y todos estos demás inventos para aparentar una santidad perfecta a través de cosas externas. Pero nosotros sabemos de que toda esta doctrina es totalmente falsa. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que esta santidad perfecta que se nos ha expuesto antes, que esta doctrina es falsa? ¿Cómo? Puede ser que no tiene base bíblica. ¿Qué otra razón? Donde dice Leli, estamos en la carne. Porque nosotros sabemos que en cada creyente hay un remanente de pecado. Hay una lucha, la que hablamos, ¿se acuerdan? Hay una lucha. Y para que crean que esta doctrina no es que nos las inventemos nosotros los reformados, leamos 2 versículos que nos hablan de esto. Dice Romanos 7 del 22 al 24. Ya estamos concluyendo. Romanos 7 del 22 al 24. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva ¿qué? Cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es Pablo hablando. Este es el apóstol Pablo hablando. Él hace lo que él no quiere. Primera de Juan 1, del 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso, en esta carne no podemos tener santidad perfecta, porque hay un remanente de pecado. Y ahora el otro extremo también existe, el cual es el quietismo. ¿Qué consiste el quietismo? No es que ya Dios me santificó, se van a la santidad inicial. Sí, ya Dios me santificó, ya yo no necesito liar más nada, yo solamente estoy esperando aquí que el Señor me lleve. Ese es el quietismo. Y debemos de recordar que hay un equilibrio. Siempre hay un equilibrio en cuanto a estas verdades. Como Pablo lo expresa en Filipenses 2:13, voy a leerlo para ustedes. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y cualquiera diría, ¿ves que la salvación se pierde? ¿Ves que la salvación se pierde? ¿Viste que Pablo está advirtiendo que hay que ocuparse de la salvación sin temblor? Con temor y temblor. ¿Aquí a qué se está refiriendo? Con una simple lectura nos damos cuenta de que aquí se refiere al proceso de la santificación progresiva, donde tenemos algo de responsabilidad. Como les decía ahora, el Señor nos capacita, nos da como ese empujoncito y nosotros ahí damos como el paso. Esa es nuestra responsabilidad ahí. ¿Y por qué sabemos que no está hablando el versículo de que se pierde la salvación?
por lo que dice el versículo 13 siguiente. Sigamos leyendo. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así que cosa, el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Es Dios quien nos da ese empujoncito para que nosotros diéramos el paso. Así es que se ve la santificación. En ese sentido, somos responsables, pero no podemos perder de vista que hay un tema interesante aquí, es la responsabilidad de Dios, la soberanía del hombre. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Este es el tema que está pendiente aquí. No podemos pasar esto de vista, pero esto no es en cuanto a salvación, porque ya somos salvos, ya Cristo hizo la salvación eficaz en nosotros. Así que debemos de entender que la obra de Dios y mi obra son unas realidades concurrentes en cuanto a la salvación progresiva, y debemos de hacer esta separación siempre. Una cosa es la santificación progresiva y otra cosa es la santificación inicial. Si nosotros, cualquiera de nosotros, partimos delante de Dios, llegamos santos y puros, sin mancha. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que luchar con el pecado remanente. La obra de Dios es un incentivo para que nosotros obremos y siempre busquemos la santidad, el querer relacionarnos con Dios cada vez más. Nuestra vida es una evidencia de su obra. Su obra es el foco de nuestra confianza y de nuestra alabanza. Nosotros vemos eso que Cristo hizo en nosotros y cómo no le damos la gloria al Señor por eso, entendiendo eso. Así que algunas aplicaciones para terminar en cuanto a este punto. Nuestra lucha es dura, pero glorifica a Dios. La gloria se la lleva a Dios en esta lucha. También quiero que entiendan que la victoria está asegurada. Esta es una lucha que tenemos ganada y que estamos capacitados para ganarla. Es una lucha, es fuerte, sí. Pero el amor de Dios también se manifiesta a través de esa lucha. Es una verdad para nosotros. Y vamos a terminar, como dice el apóstol Pablo, cuando ya todo esto acabe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Solo me espera la corona de gloria, la cual el Señor me dará. La gloria sea para el Señor, familia. Así que algunas conclusiones generales con respecto a este capítulo. La santidad es un acto de Dios, es un regalo de Dios, una gracia de Dios sobre nosotros. Hablamos también de que hay una santidad inicial, que somos santos ante Dios. Cuando Dios regenera al creyente, automáticamente también lo santifica. Esa santificación inicial se produce por debajo de la conciencia. ¿Cómo así? Que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Con el reflejo. ¿Cuándo se refleja esto? En la santificación progresiva. Ahí es donde nos damos cuenta. Y también hablamos de que esta santificación progresiva consta de dos partes. Una parte negativa, que es la mortificación del pecado, y la parte positiva, que es el crecimiento de las virtudes que el Espíritu Santo hace crecer en todo creyente. Así que hemos concluido el día de hoy en cuanto al versículo 13 de la santidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? ¿Estamos claros todos? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, entonces oremos para finalizar. Amado Dios, Padre eterno, Señor, te damos gracias, Padre, por enseñarnos esta preciosa doctrina, Señor, por hacernos entender de que tú nos has santificado, Señor, y que mientras estemos en esta tierra debemos de mortificar el pecado remanente que hay en nosotros. Ayúdanos en esta lucha, Señor, porque sabemos que esa virtud viene de ti.
Sabemos que la fuerza nos la das tú, Señor, porque lejos de ti nada podemos hacer, absolutamente nada, Señor. Ni siquiera santificarnos a nosotros mismos, porque es imposible para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú has obrado un milagro en nuestras vidas, nos has sacado de esa oscuridad, nos has traído a tu luz, y tú eres quien nos sostiene, y por ti es que permanecemos, Señor. Fortalece a esta iglesia, Señor, en esa lucha diaria, en que cada día más mortifiquemos el pecado en nosotros, que nosotros menguemos, Señor, y que tu Hijo amado crezca en nosotros a plenitud, Señor, y que ese sea el reflejo que vean las personas que nos rodean. Bendito seas, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén.